Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Estoy encantada de poder participar en este interesante curso de patología clínica y quiero agradecer a los organizadores, a la doctora Perelló y al doctor Calleja el haberme invitado a participar en esta segunda edición. En los próximos 15 minutos voy a hablaros de las indicaciones de tratamiento locorregional en el estadio intermedio. Y lo primero que hay que decir es que el estadio intermedio es muy heterogéneo en cuanto a la carga tumoral. No tiene nada que ver tener dos tumores fuera de los criterios de trasplante que tener un multicéntrico y bilobar. Y como veis, las opciones de tratamiento son diferentes y las expectativas de supervivencia muy desiguales. Esto ha suscitado la propuesta de múltiples subclasificaciones del estadio intermedio, pero el BCLC en su última actualización del 2022 es la más ampliamente aceptada y la única validada y nos ofrece distintas alternativas de tratamiento, trasplante, quimioembolización o tratamiento sistémico de acuerdo a la carga tumoral. Pero entiende que esto requiere un proceso personalizado en el que se tengan en cuenta las características individuales de cada paciente para tomar la mejor decisión en cada caso concreto. Y por tanto, reconoce la necesidad de un proceso de decisión clínica complejo que debe de desarrollarse en el seno de grupos multidisciplinares de expertos con todas las especialidades involucradas bien representadas que sean capaces de integrar evidencia científica, experiencia clínica, características individuales del paciente, cada vez más preferencias del paciente y con ello tomar una opción terapéutica personalizada. Es importante recordar que el hepatocarcinoma es un tumor complejo porque nos enfrentamos a dos condiciones potencialmente mortales, el cáncer y la cirrosis, presente en más del 80% de los hepatocarcinomas. Y es que esta cirrosis no solo complica el pronóstico del paciente, sino las decisiones terapéuticas. Puede dificultar el diagnóstico de lesiones de pequeño tamaño, puede limitar la posibilidad de resección quirúrgica de los tratamientos locorregionales o hacerlos de más riesgo, puede impactar en la calidad de vida de los pacientes y teniendo en cuenta que la cirrosis puede progresar de forma independiente del tumor, se convierte en el principal factor predictivo de morbimortalidad con respecto al cáncer. Y es importante por eso que nuestras decisiones sean equilibradas, altamente destructivas con el tumor y muy cuidadosas con la enfermedad hepática de base, porque esto va a permitir al paciente beneficiarse de más escalones terapéuticos en esa secuencia de tratamiento y por tanto mayor beneficio en supervivencia global. Y es que los tratamientos locorregionales impactan sobre la función hepática. Fijaros en este análisis exploratorio de casi 1000 pacientes sometidos a tratamiento con quimioembolización, como en un porcentaje importante de los pacientes se produce un deterioro en los parámetros de función hepática y por lo tanto el beneficio no solo depende de la consecución de necrosis, sino de minimizar ese impacto, especialmente importante en tratamientos extensos y poco selectivos. Y lo mismo se ha demostrado con la radioembolización en esta serie retrospectiva de 63 pacientes cirróticos. Impacta sobre la presión portal, descenso en el recuento de plaquetas, aumento del volumen esplénico, impacta en el deterioro de función hepática, aumento significativo del score EMEL, especialmente en tratamientos extensos o en pacientes con hipertensión portal clínicamente significativa de base, como signo de una enfermedad hepática más avanzada. Tenemos diferentes tipos de tratamiento locorregional en el estadio intermedio, fundamentalmente las terapias intraarteriales basadas en esa vascularización fundamentalmente arterial característica del hepatocarcinoma y sin entrar en ellas la quimioembolización, quimioembolización bien con DCBETs o bien quimioembolización convencional, la embolización arterial o la radioembolización en la que cambiamos el agente quimioterápico por unas partículas cargadas con itrio 90 que van a emitir una radiación beta local. En los últimos años, avances importantes han incorporado técnicas de radioterapia externa al arsenal terapéutico del BCLC, pero no voy a entrar en ellas porque la evidencia es poco robusta y las guías de práctica clínica recomiendan usarlas en casos muy seleccionados en que todas las terapias aprobadas y demostradas con evidencia no pueden ser realizadas. Vamos a evaluar los diferentes escenarios con casos clínicos. El primer escenario es el de criterios extendidos de trasplante. Se trata de una paciente joven sin comorbilidades con buen apoyo familiar que asociaba una enfermedad por virus de la hepatitis B con función hepática preservada pero con hipertensión portal, varices en profilaxis primaria sin descompensaciones y que estando fuera de programa de screening debuta con un tumor binodular 6 centímetros más 1 centímetro, ambos en el segmento 7, sin enfermedad extrahepática, sin sintomatología asociada al tumor, siendo un tumor productor de alfa-fetoproteína que nos podía hacer sospechar
una biología tumoral agresiva. La paciente fue asignada al estadio B de la BCLC, decidiéndose tratamiento con quimioembolización como puente al trasplante. Estaba fuera de los criterios de Milán de trasplante, dentro de los criterios expandidos de UP2/7, y si la quimioembolización lograba una adecuada demostración de biología tumoral favorable y una adecuada infraestratificación, la paciente se podría beneficiar del trasplante, y así fue. La paciente recibió tratamiento con quimioembolización con DCBETs, con la ayuda del CONVIN y de microcatéteres, logrando un procedimiento altamente eficaz, respuesta completa por criterio RECIST modificado a los 3 meses con casi normalización de alfa-fetoproteína, respuesta completa que se mantenía a los 6 meses, ahora sí con normalización de alfa-fetoproteína, un infraestadiaje eficaz que permitió a la paciente beneficiarse del trasplante manteniéndose sin recidiva 8 años después. Es importante recordar que la quimioembolización ha tenido importantes mejoras en los últimos años. Hemos pasado a hacer tratamientos más selectivos, con aproximaciones segmentarias con la ayuda de microcatéteres y con una mejor visualización de las lesiones y de sus aferencias con la ayuda del CONVIN y esta imagen en 3D. Hemos pasado con la DCBETs de hacer una TACE convencional artesanal con lipiodol, espongostan y adiamicina, hacer una TACE mucho más reproducible y farmacocinéticamente más correcta con partículas precargadas con doxorubicina. Sin embargo, la TACE DCBETs no ha demostrado superioridad ni en términos de supervivencia ni en términos de respuesta objetiva en este metaanálisis con casi 1.500 pacientes, 4 estudios randomizados y 8 estudios observacionales. Incluso no parece haber un beneficio superior de la quimioembolización frente a la embolización transarterial. Incluso la quimioembolización puede suponer un incremento de coste y un incremento de la toxicidad, como se demuestra en este metaanálisis. Sabemos que seleccionar a los pacientes es importante y al menos en parte esto puede justificar la gran disparidad de los resultados en términos de supervivencia a los 3 años de los estudios randomizados cercanos al 30% y casi un 70% con las series prospectivas más recientes. Somos capaces de seleccionar mejor a los pacientes, no tratamos con quimioembolización cualquier paciente que no tenga contraindicación, sino solo aquellos buenos candidatos. Estadios tumorales precoces, función hepática preservada, sin sintomatología asociada al tumor, función renal preservada y sin coagulopatía ni trombopenia severas. Y además con una evidencia robusta de que conseguir un adecuado infraestadiaje, una infraestadificación del paciente hasta los criterios de Milán puede permitir al paciente beneficiarse de resección quirúrgica o trasplante con beneficio muy superior a continuar con terapias no quirúrgicas. Y con una evidencia robusta, incluso en ensayos randomizados y controlados, como este que os muestro, en el que se incluyeron pacientes candidatos a infraestadificación y posterior rescate con trasplante, logrando esta estrategia un beneficio en términos de supervivencia muy superior a continuar con modalidades de terapia fuera del contexto del trasplante. Pasamos al escenario 2, nódulos bien definidos, flujo portal conservado, acceso selectivo. Es una paciente que llevaba ya 6 años de evolución oncológica, que había recibido varios tratamientos locorregionales, 2 cirugías, una ablación percutánea y que tiene una tercera recidiva en forma binodular, ambos lesiones 4 centímetros y 1,2 centímetros en el segmento 7. Esta paciente fue evaluada en el comité multidisciplinar, 81 años, comorbilidad significativa, insuficiencia tricuspidia severa, pero muy estable, sin episodios de insuficiencia cardíaca, no otras comorbilidades relevantes, buen apoyo familiar, función hepática excelente. Y tercera recidiva, en este caso binodular, la paciente tras revisión en el comité fue estadiada en estadio BCLCD y buscando una mayor radicalidad del tratamiento se decidió radioembolización, tratándose de una lesión grande de 3 centímetros, localización posterior alta periférica que hacía difícil plantear una ablación percutánea, además de ser un tumor binodular. Y es que hablar de radioembolización hoy en día no tiene nada que ver con lo que hacíamos hace 10 o 20 años. Hemos pasado de hacer tratamientos de prácticamente todo el parénquima hepático a hacer aproximaciones supraselectivas, tumorectomías, segmentectomías, de embolizar múltiples colaterales a no hacer prácticamente ninguna embolización, buscando el flujo preferencial de la lesión, con mejoras importantes en la planificación, en dosimetría personalizada y con objetivos dosimétricos mucho más ambiciosos que hacen del tratamiento aumentar enormemente su eficacia, disminuyendo la toxicidad. Son tratamientos bien tolerados que se pueden hacer ambulatoriamente y que han permitido expandir las indicaciones de la radioembolización. Y fue precisamente a raíz de este estudio, el estudio Legacy, es un estudio multicéntrico retrospectivo
efectivo de un solo brazo, en el que la N de pacientes incluida no fue importante, tumores únicos de hasta 8 centímetros, aunque la mediana de tamaño tumoral fue de en torno a 3 centímetros, función hepática preservada sin sintomatología o con sintomatología leve, bien como terapia neoadyuvante a la trasplante hepático o a la resección quirúrgica, bien como tratamiento definitivo, viéndose unas altísimas tasas de respuesta objetiva, respuestas además duraderas, respuestas completas en la gran mayoría de pacientes y con un impacto muy importante en términos de supervivencia cercano al 90% a los 3 años, mayor en aquellos pacientes que se rescataban posteriormente con resección o trasplante. Y es que estas aproximaciones supraselectivas con altas dosis tumoricidas se acompañan no solo de una potente respuesta radiológica, sino también de una potente respuesta histológica, con respuestas histológicas incluso completas y desde luego por encima de 400 grays de dosis absorbida, el 100% de los pacientes conseguía respuesta histológica completa, lo que transforma la radioembolización en un tratamiento con intención radical y curativa. Pero más recientemente, mucho más interesante, es saber que la quimioembolización va a producir una necrosis tumoral inmunogénica, liberación de neoantígenos tumorales que van a ser captados por las células presentadoras de antígenos que van a iniciar y activar una respuesta inmune innata antitumoral. Pero sabemos que además la quimioembolización, por esa interrupción al flujo sanguíneo, produce isquemia, hipoxia y estimulación potente de factores proangiogénicos, entre ellos una sobreexpresión de VEGF, que puede tener un efecto deleterio sobre esa modulación del sistema inmune, ayudando a la evasión inmune del tumor, y sobre esa angiogénesis, favoreciendo así la recidiva tumoral. Y esto es probablemente la base racional para la aplicación de terapias antiangiogénicas y de inmunoterapia que consigan revertir ese efecto de hipoxia y de estimulación neoangiogénica, así como de estimular esa respuesta inmune innata que la quimioembolización ha sido capaz de activar. Se han puesto en marcha múltiples ensayos clínicos que evalúan distintas combinaciones de tratamiento locorregional con inmunoterapia, con agentes antiangiogénicos y con inhibidores multiquinasa, y algunos ya con resultados positivos. El EMERALD-1, en el que se evalúa la combinación de durvalumab, anti-PDL1, antiangiogénico bevacizumab y quimioembolización frente a placebo con quimioembolización, consiguiendo el objetivo fundamental, mejoría significativa en términos de supervivencia libre de progresión, que no se consigue con la combinación de inmunoterapia y quimioembolización, dando al agente antiangiogénico un valor fundamental en esta combinación, con beneficio en cuanto al tiempo a progresión y sin beneficio significativo en términos de supervivencia. De forma similar, en el LEAP-012, en este caso combinación de pembrolizumab, lenvatinib y quimioembolización frente a placebo y quimioembolización, incluyendo pacientes independientemente de tamaño y número de lesiones que pudieran ser tratadas en una o dos sesiones con quimioembolización, con un hazard ratio de 0,66, consigue beneficio significativo en términos de supervivencia libre de progresión, casi 15 meses frente a los 2 meses del grupo control, placebo y quimioembolización. Y con un 30% de eventos de muertes no consigue un beneficio significativo en términos de supervivencia la combinación de pembro-lemba con quimioembolización frente a placebo con quimioembolización, pero como veis con tasas de respuesta a los 2 años de casi un 70% en el grupo de pembro-lemba más quimioembolización. Recientemente, en hígados explantados de pacientes que preoperatoriamente habían sido sometidos a radioembolización o quimioembolización, se ha visto cómo la radioembolización es capaz de modular ese microambiente tumoral, produciendo un aumento de los linfocitos intratumorales CD4, CD8 y un aumento de la actividad citotóxica, como así lo refleja el aumento de la expresión de gran cima B. Es precisamente esta la base racional que ha permitido el estimular la evaluación de la combinación de inmunoterapia con radioembolización, buscando no solo la eficacia de esta combinación, sino cuál debe de ser la dosis de irradiar, cuál es el agente inmunoterápico que mejor se combina con la radioembolización y cuál debe de ser la secuencia de tratamiento. Y como prueba de ello, estos dos ensayos clínicos, fases 2, de un solo brazo, en el que se incluyeron pacientes en estadio intermedio o estadio avanzado, se permitía incluir pacientes con invasión macrovascular en ambos estudios, pero en el NASIR solo enfermedad confinada al hígado. Y se demuestra no solo la seguridad de la combinación de nivolumab y radioembolización, sino que consigue tasas de respuesta objetiva importantes y importantísimos porcentajes en cuanto a control de la enfermedad. Con beneficio en el estudio de Singapur, cuando las lesiones caían en el territorio de tratamiento de la radioembolización, disminución importante
importante en la gran mayoría de los casos del tamaño de esas lesiones y con beneficio importante en términos de mediana de supervivencia de casi 21 meses, muy superior a la logrado con el nivolumab en monoterapia. Pero además en estos dos ensayos clínicos, un 9,5% de los pacientes consiguieron un infraestadiaje eficaz que permitió llevar a los pacientes a un rescate quirúrgico posterior con enorme impacto en términos de mejoría de la supervivencia, como os muestro en este caso real del estudio NASIR, donde esta paciente con un tumor infiltrativo y VP2, invasión macrovascular de esa rama portal segmentaria, consiguió una respuesta potente tras la radioembolización y 19 ciclos de nivolumab que permitió el rescate quirúrgico y que se mantiene a día de hoy viva y libre de recidiva tumoral. El último escenario, tumor difuso, infiltrativo, con afectación multicéntrica y volviendo a Nuestra Señora de 82 años que se descompensa por primera vez en forma de ascitis que se controla bien con tratamiento diurético y dieta hiposódica, pero que coincide ello con la aparición de una recidiva agresiva multicéntrica afectando a todo el remanente hepático que tenía la paciente con cifras muy elevadas de alfa-fetoproteína. Por lo tanto, tras evaluación en el comité multidisciplinar, a pesar de la edad de la paciente, con una comorbilidad significativa, pero como hemos dicho, estable, con muy buen apoyo familiar y con una función hepática preservada, aunque ya no es una función hepática perfecta porque ya ha tenido su primer episodio de descompensación, en una recidiva multicéntrica sin enfermedad extrahepática. Cuarta recidiva había recibido múltiples tratamientos previos, productora de alfa-fetoproteína y con un comportamiento en las últimas pruebas de imagen agresivo. La paciente fue estadiada a un estadio B de la BCLC, decidiéndose tratamiento sistémico. Al no ser una buena candidata al tratamiento locorregional, precisaría tratamiento de todo el remanente hepático que le queda a la paciente tras las cirugías por una reserva hepática funcional justa y por una biología tumoral agresiva, decidiéndose una doble inmunoterapia evitando los antiangiogénicos en la paciente debido a su comorbilidad cardiovascular. Es importante recordar que la evaluación de estos pacientes en el seno de grupos multidisciplinares, en centros de referencia con amplia experiencia, haciendo una evaluación individualizada de la terapia, considerando características individuales del paciente con respecto al tumor, a su enfermedad hepática, comorbilidades, edad o fragilidad, da lugar a una secuencia de tratamiento que más que una secuencia lineal es una red multidireccional en el que vamos a utilizar cada una de las alternativas en cada momento evolutivo de la enfermedad, como ya demostró el grupo de Chicago en esta serie publicada. Muchas gracias por su atención.